Un cordial saludo, una cordial bienvenida a nuestro panelista, el doctor Luis Valero, en nombre de ICEF y del INSP. Luis Hernando Valero Vázquez es profesional en economía, especialista en finanzas y candidato a maestría en tributación. Actualmente, el doctor Valero se desempeña como líder de masificación del proyecto de factura electrónica, proyecto que lleva liderando desde el año 2014. Entonces reciban un cordial saludo, bienvenidos. Doctor, tiene la palabra, bienvenido. Gracias, Paola, por esta invitación, por darme la oportunidad de volver a compartir con ustedes. Vamos a abordar varios temas esta mañana. Vamos a hablar bastante de en qué consiste la factura electrónica. Vamos a hablar de qué beneficios tienen los usuarios, muchas importantes, sobre todo conceptos de por qué el mundo y la tecnología nos ha llevado hasta esto. Vamos a hablar también de cuándo deben iniciar a facturar las empresas. Vamos a hablar de quiénes son los responsables de facturar. Es interesante que cada uno de ustedes y como multiplicadores con sus clientes, a quienes asesoran, a quienes apoyan en temas fiscales, es importante que les establezcan quiénes son los responsables de facturar. También vamos a hablar sobre ¿qué preguntas se hace un empresario a la hora de facturar electrónicamente? No es tan sencillo como decir, ok, miremos esta opción y ya mañana estoy facturando. No, es posible que tenga que hacer algunos ajustes, hacerse algunas preguntas de qué tipo de organización tiene. Y entonces en todo eso aspiro poderles transmitir esa información en esta mañana. Vamos a arrancar un poco hablando de cuáles son, de dónde viene la factura electrónica. Primero, quiero decirles Doctor, que la factura, sí, dime, Paola. es que me están escribiendo, el audio está muy suave, si podemos hablar un poco más fuerte o Ah, hacer ok, perfecto. micrófono, Muy bien, muy bien. Sí, ok. mejoró muchísimo, Listo, muchísimo. perfecto. Ok. Vale. Entonces, gracias por la sugerencia. Eh, Primero que contarles que la factura electrónica es una realidad. La factura electrónica, no estamos hablando de algo que potencialmente pueda desarrollarse. No, estamos hablando que ya el pasado 3 de abril logramos un hito muy importante y es lograr que más de 100.000 facturadores electrónicos ya existen, que están emitiendo facturas electrónicas, que están recibiendo. Y pues ustedes pueden entender que 100.000 es una masa crítica muy importante que permiten definir si los servicios electrónicos que la DIAN tiene dispuestos son capaces de recibir. Ha tenido un gran desempeño y por eso llevamos recibiendo más o menos 2 millones de facturas diarias en promedio, las cuales han sido recibidas y validadas con buen suceso. Tenemos a la mayoría de los grandes contribuyentes ya están facturando, solo quedan alrededor entre 80 y 100 grandes contribuyentes por entrar a facturar electrónicamente y pues esto nos permite hablar que tenemos que la factura electrónica es una realidad. De igual forma, hay dispuestos servicios gratuitos de factura electrónica para los empresarios que lo requieran, para esas empresas que no generan demasiadas cantidades de facturas electrónicas. Hay una solución que está disponible en la DIAN que tiene muchas posibilidades y unos beneficios que también les voy a comentar cómo está. Eh, la meta que tiene el gobierno nacional es pues lograr que la factura electrónica al finalizar el año 2020 todos los empresarios estén facturando electrónicamente. Digamos que eh, el impacto que está produciendo la factura electrónica en el país es que está permitiendo que los beneficios que la tecnología, toda la transformación digital está yendo hacia el mundo, sean incorporados en la gestión de las empresas. Eh, las, la factura electrónica ha llevado, digamos que esta realidad ha llevado a que las empresas se puedan desempeñar de una manera adecuada, no obstante esta situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo. Si esto hubiese sucedido 10, 15 años atrás, yo creo que la economía se hubiera detenido mucho más porque las condiciones tecnológicas de infraestructura con las que contamos ahora, pues nos permiten que estemos en este momento, ustedes en sus casas, yo en la mía, conversando de un tema, trabajando, y entonces la tecnología nos está llevando hacia eso. Con una situación interesante, y es que estamos viviendo los temas electrónicos en la inmediatez, en la realidad eh, eh,
en tiempo real lo estamos viviendo, tan pronto como se están desarrollando. Entonces, eso está haciendo que en las organizaciones, todas las organizaciones públicas y privadas, pues estemos entendiendo que realmente lo electrónico sí es un camino para hacer las cosas posibles y hacer las cosas eficientes. Y digamos que todo ese cúmulo de información que estamos recibiendo, pues está encontrando que hay desarrollos tecnológicos que permiten que explotemos esa información en nuestros negocios. Tenemos desarrollos en inteligencia artificial, en inteligencia de negocios, en machine learning, y todo eso está haciendo que las organizaciones, que los empresarios tengan posibilidades de analizar los datos. Aquí lo más importante es hacernos las preguntas porque la información ya existe y ya está. Entonces todo eso está haciendo que estemos avanzando ahí. Hay unos temas muy importantes que se están abordando y es todo el tema de gestión documental, de cómo eso está beneficiando las diferentes industrias. Hay sectores que con la gestión electrónica de sus documentos van a tener unos grandes desarrollos. El sector salud, la educación, hay un montón de temas muy importantes que se están dando y digamos que hemos llegado a un momento en el cual se ha madurado y ya en la fase como de fecha y de lograr que la mayor cantidad de llegue. La factura electrónica es una evolución de la factura en papel. Realmente lo que está cambiando es el medio con el cual se elabora, que tiene unos beneficios muy grandes porque la factura en papel está desarticulada de los informaciones empresariales, porque es necesario tomar esa información de la factura en papel e incorporarla dentro de los sistemas empresariales. Eh, la factura electrónica nace dentro de los sistemas empresariales. Entonces eso hace que tenga unos beneficios muy importantes y que esa información llegue directamente a los sistemas contables, a los sistemas de inventarios. En el mundo, la factura electrónica es conocida como invoice, como e-factura, y digamos que si nos circunscribiéramos a los aspectos meramente tributarios, que no es, sería una visión reduccionista de lo que es una factura electrónica, la factura electrónica soporta transacciones de venta de bienes y la prestación de servicios. Que digamos que ahí viene una pregunta bien interesante que se están haciendo muchas empresas, que es de los ingresos que se generan en mi negocio, todos corresponden a venta de bienes, a prestaciones de servicio, y entonces hay muchos negocios que han encontrado que no corresponden a eso, pero que la costumbre los había llevado a que estaban facturando ese tipo de ingresos. Hay un tema importante que es necesario que se verifique que la DIAN se ha planteado respecto de qué se entiende como ingresos por la venta de bienes y la prestación. Tenemos que la factura electrónica necesita para su desarrollo un ecosistema electrónico. El ecosistema está brindado a través de un lenguaje que es el lenguaje XML y de unas librerías especializadas en los conceptos que utilizan los empresarios todos los días para hacer sus negocios, que es lo que está en la librería UL 2.1, que ahora más adelante les profundizo un poco más en el concepto. Eh, Todo lo que está dentro de la factura electrónica pues corresponde con el ecosistema del intercambio electrónico de datos. De eso es de lo que se trata, de cómo las compañías se comunican e interoperan con esa información que tienen. Porque la factura electrónica está generando que las empresas mejoren la relación entre ellas. En este momento del mundo, para intercambiar bienes, prestar servicios, ya si hay una conexión entre los sistemas del comprador y del vendedor, fácilmente se entera cuando tiene que entregar la mercancía. Ya no tengo que llamarlo diariamente, don Pedro, usted está necesitando la mercancía, ¿qué tal le está rotando esta referencia o esta otra? No, eso ya, si nuestros dos sistemas de información tienen una comunicación sencilla. Yo me entero cuando tengo que despachar las mercancías para que ese empresario esté permanentemente surtido, para que él no pierda ingresos y yo tampoco pierda ingresos. Y es más, ya hasta me puedo anticipar a esa necesidad que tiene ese empresario y eso genera absolutamente valor agregado. ¿Eso qué lleva? Pues a que se mejore el esquema de toma de decisiones en las compañías
No obstante, con todo que ya lo ha mencionado, con estas tecnologías de inteligencia artificial, de inteligencia de negocios, que ya están al alcance de la mano. Antes, digamos que existieran conceptos que se han desarrollado en los años 70, en los años 80, pero los medios tecnológicos no permitían, sino que fuera restringido a ciertos círculos empresariales o instituciones digamos que solo obtenían acceso unos pocos, ahora esta información está al acceso de todo el mundo. Ya con todo esto de computación en la nube y con una cantidad de situaciones tecnológicas que están disponibles para todos, eso hace que sea muy sencillo sacarle provecho a la información. Antes, me acuerdo yo por los años 90, cuando miraba uno todos esos temas teóricos, encontraba que no tenía información. Aquí lo que hay es información, estamos inundados de información y por eso estas tecnologías nos brindan cómo poder potencializar y sacarle provecho a esa información. Las personas manifiestan que este es el petróleo del siglo XXI, los datos, la información, y en eso es en lo que nos estamos moviendo. La factura electrónica también en tiempos en los cuales estamos viendo que nuestro planeta está necesitando que seamos más amigables con los procesos que desarrollamos, la factura electrónica disminuye el consumo de papel y digamos que hay estadísticas que ustedes pueden conseguir donde dicen que para 1 millón de facturas se necesitan alrededor de entre 55 y 60 árboles, o sea que por cada 1 millón de facturas aquí estamos trayéndolo beneficios importantes también al planeta. Eh, para el país que está trayendo, para todos como nación, que nos está trayendo la factura electrónica. Primero, pues decirles que es una decisión de Estado. Desde el año 2018 se ha visto esa decisión y ustedes escuchan hablar al presidente Duque y hay cifradas esperanzas en lo que trae la factura electrónica. Cifradas esperanzas en que cuando todos estemos facturando, que lo estamos viendo ya en un horizonte corto, porque el objetivo que tiene la administración es culminar este año 2020 con todos los contribuyentes facturando electrónicamente. ¿Esto qué beneficio va a producir el país? Que se incremente el recaudo en alrededor de 8 billones de pesos. Eso es más o menos 1.3 reformas tributarias, sin tener que sacar una norma para que se amplíe la base ni nada, solamente con que todos facturemos electrónicamente, eso será una condición muy importante. Todo ello, pues, ¿qué va a traer? Formalización, porque con la factura electrónica va a empezar a mostrarnos contribuyentes y va a mostrarle a los contribuyentes que ellos ganan más y están formalizados, que pueden crecer, que se abren oportunidades de crédito y una cantidad de situaciones que son positivas y digamos que hay una espiral evolutiva muy positiva para los empresarios. La factura electrónica, digamos que no tiene franquicias como los esquemas de facturación que teníamos antes, en los cuales, por ejemplo, las entidades del Estado no facturaban, ellos no tenían que hacer como hacen los empresarios, de tener que solicitar autorizaciones de rangos de numeración para que la DIAN les pudiera facturar, no, ellos lo manejaban de una forma autónoma y pues digamos que el espectro y el ideal que se ha trazado la administración es que el 100% de las actividades económicas desarrolladas por públicos, por privados, estén soportadas con facturas electrónicas. Digamos que esa es la manera. Vamos a ver en esta lámina cuál es el modo de operación de la factura electrónica. Es muy importante que tengamos en cuenta cuál es esa forma de operar de la factura electrónica. Entonces ahí en la parte izquierda ustedes encuentran a un señor que está de negro, que tiene una estrellita en el pecho. Ese es el facturador electrónico, la persona que va a generar esa factura electrónica. Él para generar esa factura electrónica, ¿qué necesita? Necesita tener un software de factura electrónica, necesita tener un certificado digital para firmar esas facturas electrónicas y pues cumplir con unos estándares que están definidos por la DIAN y que están adoptados en la normativa. Este facturador cuando genera ese documento, él lo transmite a la DIAN. Y ahí está el primer cambio y un cambio importantísimo que trae la regulación de la factura electrónica. ¿Y por qué? Porque es un cambio tremendo a mi modo de ver, porque estamos cambiando el esquema de cómo funcionaba la facturación. Cuando sale la ley 1943 y luego lo ratifica la ley 2010 e incluso la ley 18 y 19 ya lo había mencionado, había dicho que únicamente las facturas
electrónicas tenían valor fiscal si eran previamente validadas por la DIAN. Ese es un concepto importantísimo porque básicamente lo que está diciendo es que únicamente las facturas que lleguen a la DIAN y sean validadas y cumplan con unos requisitos técnicos y tributarios son las que van a tener valor fiscal. ¿Qué quiere decir eso? Que usted las puede usar dentro de sus declaraciones tributarias, que usted las va a incluir en su declaración del impuesto a las ventas, del impuesto a la renta y el consumo si corresponde. Entonces, digamos que hay un tema importante. Y viene la primera inquietud que se le presenta a los empresarios. Y dicen, estoy escuchando bien, usted está diciendo que yo genero la información de la factura, que la transmito a la DIAN y la DIAN me va a dar respuesta porque aquí arriba en el título de esa lámina dice validación previa. ¿Qué quiere decir eso? Es que fue a la DIAN le corre una malla de validaciones y después de eso sí se la entrega a su comprador. Y el modelo de operación, sí señor, así lo está entendiendo bien. Pero la primera inquietud que dicen es, y especialmente ustedes, los contadores que nos acompañan, dicen, pero eso en la práctica debe ser una ilusión, porque es que cuando estoy presentando mi declaración del impuesto a las ventas, cuando estoy presentando mi declaración del impuesto al consumo, las retenciones, la DIAN no está disponible. ¿Cómo va a ser posible que millones de facturas diarias, que son lo que representan las transacciones que se hagan en este país, tengan ese modelo de operación? Lo primero que tengo que decirles aquí es que la estrategia tecnológica de la DIAN se centra en utilizar tecnologías que están usando los empresarios actualmente. ¿Y cuáles son esas tecnologías? Son tecnologías de nube, basadas en la nube. Es decir, la DIAN no necesita que el Muisca crezca, la DIAN no necesita tener más servidores para incrementar la capacidad para que el Muisca pueda prestar servicios. No, la DIAN optó por una vía que es tener una estrategia tecnológica basada en productos y desarrollos que se hacen en la nube. ¿Eso qué hace? Que a la DIAN no le interesa la cantidad de transacciones que se presentan diariamente porque su proveedor de servicios de la nube crece tanto como lo requiera. Esto digamos que no es una situación teórica, es una situación ya de la realidad. Mientras la DIAN tuvo dificultades en noviembre, también tuvo algunas dificultades en el MISCA en enero, el sistema de recepción de facturas electrónicas y de validación de facturas electrónicas estuvo funcionando, tuvo un gran servicio y ahora les voy a dar números de cuánto es el tiempo que estamos tardando en correr la malla de validaciones. Ahora bien, después de que la DIAN hace esa validación, le manda un mensaje al facturador diciéndole, señor facturador, tus facturas están válidas, están bien elaboradas, tienen efectos fiscales y de esa manera usted se la entrega a su comprador. Y pues el comprador hace la recepción de esas facturas, que digamos que ese comprador tiene un interés demasiado importante en que esas facturas cumplan con los requisitos, no solo los fiscales, sino todos los requisitos para que esa información le haga sentido dentro de su sistema informático y él pueda utilizar esa información. Entonces, digamos que es donde está ahí y el ciclo continúa dentro de lo que usted ya conoce, en cómo se convierte esa factura electrónica en un título valor y puedo financiar mis transacciones con esa factura electrónica, digamos, todo eso que genera y las virtudes que están ahí. Ese ciclo, pues digamos que hay una primera parte que es yo genero la factura electrónica, que ustedes lo están viendo en la lámina de la parte derecha. Genero como empresario la factura, la envío a la DIAN la transmito. La DIAN hace el tercer proceso que es la validación. Y en el cuarto ya viene la expedición. ¿Qué es la expedición? El cliente reciba la factura electrónica y él pues hace un proceso de recepción para seguir adelante con el tema, como se digamos que esa es la dinámica que trae la factura electrónica. Ahí hay un tema importante y es que las validaciones son en tiempo real y funciona actualmente. La DIAN hace, ¿y por qué pasamos? Y ustedes, muchos de ustedes recordarán que cuando en el 2015 salió una versión de factura electrónica, la DIAN solo hacía 8 validaciones. Y ustedes recordarán, algunos de ustedes, que pasamos de 8 y ahora les digo con toda seguridad, hacemos 240 validaciones para cada factura. ¿Y por qué se dio ese salto? Porque fueron los empresarios los que vinieron a decirle a la DIAN, señores DIAN, estoy recibiendo facturas
con signo negativo. O sea, estoy vendiendo, pero sale con signo negativo. Cuando una factura, el valor mínimo que tiene es cero, pero no va a tener un valor negativo. Lo que pasa es que la factura pues le dan otros usos y otras situaciones que hay, pero se estaban dando circunstancias. También estaban diciendo los empresarios, oiga, señores Diane, estoy recibiendo facturas electrónicas en la cual la tarifa de 19 del IVA no me da cuando veo el valor que está ahí. Sale 21, sale 18, sale 13, sale 12. Entonces no estaba ahí. O situaciones, me entregan facturas y cuando voy a sumar todos los ítems, la suma no me cuadra. Entonces todas esas circunstancias llevó a que los empresarios, señores Dian, buen intento ese que estamos haciendo con factura electrónica, pero por favor no se está dando un principio de interoperabilidad y yo tengo que recibir las facturas electrónicas y tengo que hacer unos reprocesos que no me están generando la eficiencia que los procesos de mi negocio necesitan. Entonces, por eso la DIAN genera esa nueva versión de validación de facturas y entonces incorpora 240 validaciones para darle mayor calidad a la información que intercambia el comercio y ahí es donde están los beneficios de facturar electrónicamente. Las respuestas en las mediciones que tenemos es respuestas inferiores para las 240 validaciones de menos de 200 milisegundos. Entonces ahí tenemos un alto desempeño de esa plataforma. En estos 10 meses que llevamos facturando electrónicamente hemos tenido solo 3 incidentes de indisponibilidad del sistema de validación de facturas y ninguno ha superado, solo uno superó que tuvo 2 horas por fuera. Los demás han sido incidentes menores y eso nos da ahí. La tecnología que tenemos disponible permite que la DIAN llegase a procesar diariamente hasta 80 millones de facturas, 1.000 documentos por segundo, pero realmente este país, cuando ya estemos todos a final del año facturando electrónicamente, yo creo que vamos a tener 6.5 y 7 millones de facturas diarias, es decir, que hay una infraestructura que permite que el desempeño funcione. Digamos que estamos usando lo que ya funciona en Chile, lo que funciona en México principalmente y en Brasil, que son economías que México recibe diariamente y valida alrededor de 25 millones de facturas en un esquema similar de operación y digamos que funciona y está ahí. El concepto de factura electrónica está relacionado con la interoperabilidad. ¿Por qué facturar electrónicamente? ¿Por qué mi cliente me dice, por favor, factúreme electrónicamente? ¿Por qué la DIAN hace un esfuerzo en definir un estándar para homologar la información que se comparte en las facturas electrónicas? Por este concepto, interoperabilidad. Lo que quiere el empresario es que cuando haga una compra, cuando le envíen esa factura electrónica a su sistema de recepción, a su sistema de inventarios, esa factura entre y haga clic, ingresen todos los datos, los pueda leer, los comprenda a su computador y el proceso siga. Ya entre a verificar otros aspectos de su negocio. ¿Cómo funciona el mundo del papel? El mundo del papel funciona de una manera análoga. Yo recibo la factura, tengo que verificarla, después esa factura tengo que digitarla dentro del sistema informático y luego tengo que verificar que coincida el papel con lo que está en el sistema informático y eso genera tiempos, genera costos, demora la toma de decisiones y una cantidad de situaciones que cuando estás en el mundo de la factura electrónica, eso fluye. Y digamos que para un ejemplo de una factura, ok, suena bien, piénsenlo ustedes, organizaciones que reciben 10.000, 20.000, 30.000 facturas al mes. Esto es un proceso que realmente a ellos les genera unos beneficios importantes y unas eficiencias necesarias para mejorar su desempeño. Y pues el intercambio electrónico de datos que él está trayendo a las empresas mejora la comunicación entre clientes y proveedores, simplifica la cadena de suministros, porque es que en esa simplificación de la cadena de suministros, de lo que, de lo que se trata esto, no es solo de facturar electrónicamente. Se trata es cómo hago para que todos los documentos de mi gestión económica, de mis ventas, de mis compras, sean también electrónicos e impliquen que lleguen a mis sistemas de información y a los sistemas de información de los clientes y de esa manera se haya una eficiencia, que yo no tenga que sentarme a reprocesar manualmente para que eso fluya dentro de mi sistema informático. Entonces, muchas empresas están diciendo, ok, sí, estoy facturando electrónicamente, pero yo también quiero que mis órdenes de pedido, mis órdenes de compra sean electrónicas y que esas órdenes también hagan clic
y se comuniquen, e interactúen, interoperen con los sistemas contables empresarios. Ahí es donde está el concepto y ahí es el concepto grande que le está generando a los empresarios beneficios y eficiencias en sus modos de operación y de eso es de lo que se trata la factura electrónica, de cómo facilitamos hacer negocios y transacciones. Las facturas electrónicas también se rechazan porque es que así funciona la vida, porque nos habíamos vuelto facturadores electrónicos. No deja de suceder lo que sucede siempre cuando se hacen negocios, que la mercancía llegó averiada, que el pedido me llegó con lo que yo no había pedido y una cantidad de circunstancias que se dan en el día a día y eso también lo tiene contemplado las transacciones en facturas electrónicas. Cuando usted va a hacer una anulación de una factura electrónica, usted genera una nota crédito, usted le mandó un pedido a su cliente le dijo, mire, este pedido no era para mí, no eran las referencias, llegó vencida la mercancía, entonces usted genera la nota crédito, que funciona igual que la factura electrónica, es electrónica en un formato que ha definido la DIAN, con un estándar definido por la DIAN, que debe ser validada por la DIAN y la DIAN lo hace en fracciones de segundos y después de que está validada usted se la entrega a su cliente y ahí la transacción queda anulada. Eso también lo cambió la factura respecto de cómo funciona que ahí hay un tema importante también si lo es una devolución parcial de la mercancía, usted lo hace de esa manera y así continúa trabajando. Yo arranqué la charla diciéndoles, la factura electrónica ya es una realidad en este país. Yo estuve con ustedes en el 24 de enero en el encuentro que desarrollaron, tuvieron la deferencia de invitarnos a la DIAN y pues teníamos unos números interesantes, habíamos cerrado el año por encima de 40.000 facturadores electrónicos y 4 meses después vengo y les digo, ya lo vamos en 104.000 facturadores electrónicos. Es una realidad, esto está funcionando. Tenemos 67.000 contribuyentes que ya se registraron y están iniciando sus pruebas para facturar electrónicamente. A mi modo de ver, están esperando el calendario de factura electrónica para decir, ok, voy a arrancar tal día, pero ya son empresarios que están ahí. Si usted suma esos dos datos, ya tenemos casi el 50% de lo que estimamos este año. Nosotros debemos terminar el año alrededor de 400.000 empresarios facturando electrónicamente. Y digamos que aquí ya tenemos noticias de más de 170.000 que ya están listos y que espero que ustedes nos ayuden a multiplicar y a invitarlos para que ellos se sumen y lo hagan fácilmente. Hay herramientas y hay opciones. Dentro del servicio de facturación gratuita tenemos 25.000 contribuyentes que han optado por él y de esos 25.000 ya casi 10.000 están facturando electrónicamente. Este servicio tiene unos beneficios que ahora les voy a mencionar, que es muy importante que los tenga presentes porque a veces cuando miramos las opciones, el empresario solo tiene como acceso a la información de lo que se publicita en medios, cuando busca por su celular, factura electrónica, pues el que puede pagar esa publicidad como que pareciera que nos dice que es la única forma y yo quiero mostrarles otras opciones porque en esto hay que hacer cuentas y es necesario tomar decisiones informadas. Cuando tomas decisiones informadas son decisiones que tienen una costo-eficiencia adecuada y de eso se trata. Pero miremoslo desde el otro punto de vista. Se han expedido 201 millones de facturas electrónicas. Entonces, un montón de facturas. Ya hemos facturado 395.4 billones de pesos en ventas facturadas electrónicamente. Esto realmente ya arrancó, ya estamos en la fase de expansión y ahí está dando. Y fíjense la fecha de los datos que le estoy informando. Estamos hablando de el año del 22 de abril del 2020. Esta mañana, media hora antes de reunirme a conversar con ustedes de factura electrónica, entré al sistema de información y me dio esos datos. Son datos frescos porque lo electrónico es así, así funciona en la inmediatez, en el tiempo real. Entonces, de eso es de lo que se trata y que está ahí. Cuando alguien va a ser facturador electrónico, hemos encontrado que se hace tres preguntas importantes. Entonces, la primera de ellas es, ¿yo debo facturar electrónicamente? ¿Estoy obligado por la normativa tributaria a expedir facturas electrónicas, a generarlas y hacerlas validar por la DIAN la factura electrónica? Esa es la primera pregunta que usted se hace y la que se está haciendo,
pensando y poniéndole un rostro a su cliente. Si don Juan que me contrata, si él tendría que facturar electrónicamente, y doña María. Entonces, de eso vamos a conversar enseguida. Lo otro que usted se pregunta es, venga ahí, ¿cuándo me toca facturar electrónicamente? Pues está bien que 103.000 empresarios ya estén facturando electrónicamente, pero ¿y a mí cuándo me corresponde facturar? Para hacerlo de una manera oportuna, para que el proceso me salga bien y todo marcha ahí. Y la tercera pregunta, todas son muy importantes. Si ustedes las ven, digamos que son importantes porque todas esas generan un actuar para los empresarios. Pero la tercera es la pregunta del millón. La pregunta del millón es, venga, ¿y cómo facturo electrónica? ¿Cómo puedo facturar electrónicamente? ¿Cuál es la solución que me genera la mejor costo-eficiencia en mi proceso de facturación electrónicamente? ¿Cuáles son las opciones que existen? ¿A dónde recurro? ¿A dónde consulto? ¿Con quién cotizo? ¿Qué hago? Entonces, digamos que esos son los elementos con los cuales un empresario debe abordar el tema y sobre los cuales vamos a conversar en los minutos. Entonces, lo primero que quiero decirles es que la respuesta de quiénes son los obligados a facturar electrónicamente, yo la respondería de una manera sencilla. Si usted en este momento expide facturas electrónicas, facturas por talonario, discúlpeme, por talonario o facturas por computador, usted tiene que facturar electrónicamente en un momento. Ya su pregunta, esta pregunta ya se la respondió fácil, ahora pasa a la segunda y es ¿cuándo? Pero podríamos decirlo de otra manera. Si usted es responsable del impuesto a las ventas, usted está obligado a facturar. Y si usted es responsable del impuesto nacional al consumo, usted es obligado a expedir facturas. Y entonces también tiene que hacerlo de forma electrónica. Pero usted pensaría, ok, pero entonces, si no soy responsable de IVA y no soy responsable del impuesto al consumo, ¿la factura electrónica no es conmigo? No, señor, no es así. Hay otros temas que tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, si usted es un médico que no tiene responsabilidades en este impuesto, o usted es un cultivador de papa, que tampoco es una actividad que no tiene responsabilidades en ese impuesto, usted pensaría, entonces a mí no me tocó factura electrónicamente. No, señor, no es así. Si usted es una persona natural y usted tiene ingresos superiores a 3.500 VTs, no importa que venda bienes o preste servicios que estén exentos o excluidos del impuesto a las ventas o del impuesto al consumo. Usted es obligado a facturar y tiene que iniciar a facturar electrónicamente cuando el calendario así lo establezca. Entonces, digamos que pueden matizarlo de una manera y es decir que las personas jurídicas todas están obligadas a facturar electrónicamente, todas, sin importar los ingresos. Esta lámina hay que hacerle un ajustito, hay que ponerle un enter por acá que se cayó. Pero las personas naturales sí tienen algunas circunstancias en las cuales no son obligados a facturar. ¿Y cuáles son esas circunstancias? Que tienen ingresos inferiores a 3.500 VTs. Estamos hablando que son empresarios, personas naturales que el año pasado, 2019, tuvieron ingresos inferiores a 120 millones de pesos, que es más o menos lo que equivalen las 3.500 VTs con las VTs del año pasado. Si usted es empresario, persona natural, que tiene ingresos, el año pasado tuvo ingresos superiores e inferiores a 120 millones de pesos, usted no es obligado a facturar. Pero tiene que hacerse otras preguntas adicionales. Es, ok, no recibí ingresos superiores a 120 millones de pesos en el 2019, pero tengo más de un establecimiento de comercio o exploto intangibles como franquicias o soy usuario aduanero. Y usted a una de esas tres dijo, hay una cuarta, obtuve consignaciones o inversiones superiores a 3.500 VTs. Si usted contestó a una de esas tres, a pesar de que sus ingresos son inferiores a 120 millones de pesos, usted también está obligado a facturar electrónicamente. Y pues también tenemos los casos de los contribuyentes que están en el régimen simple de tributación, los que optaron por el régimen simple de tributación, cuya obligación es facturar electrónicamente. Tenemos también los tipógrafos y los litógrafos, esas personas naturales que cuando hagan transacciones de venta de talonarios, cuando elaboren talonarios de facturación
por papel, estos empresarios, esas transacciones tienen que facturarlas electrónicamente. Entonces, como ven ustedes, ahí ese es la gama de situaciones y casuísticas que se dan para definir. Ahora viene la pregunta, ¿cuándo facturar electrónicamente? Pues por todos es conocido que la ley 1943, que habíamos denominado la ley de financiamiento, pues tuvo unas situaciones que la hicieron eh, declarar inconstitucional y esa situación, eh, esa inexequibilidad que generó esa norma, pues llevó a que las normas que se habían expedido con base en la ley 1943, pues también tuviesen un decaimiento, como lo ha sucedido con esa norma. Entonces, esa situación generó que el calendario que teníamos establecido, que era el calendario, y ustedes lo pueden consultar ya, digamos, como arqueología jurídica, la resolución 20 expedida por la DIAN el año pasado, o la resolución 64 que había hecho algún ajuste en ese calendario, pues dejaron de tener vigencia jurídica cuando esa ley 1943 decayó. Entonces, todo esto para qué decírselos, para decirles que en este momento no hay calendario. La DIAN está, y ustedes pueden consultar una resolución que se fue en el mes de marzo, en el cual tenemos una propuesta en la DIAN de cuál debería ser el calendario para implementar factura electrónica. Y entonces, con base en esa propuesta, pues tengo este cuadro que les estoy trayendo y por eso ven ustedes aquí abajito que dice proyecto de resolución. Entonces, ese proyecto de resolución lo que está planteando es cuándo podría ser que iniciesen estos sectores económicos. Cuando se publicó no había surgido todo este tema de la emergencia sanitaria, y entonces pues ustedes pueden ver que la aspiración de ese momento de la DIAN, la propuesta que le traía para que discutieran los gremios y los empresarios era pues arrancar con estos sectores ahora en 2 semanas, el 4 de mayo deberían iniciar a expedir factura electrónica estos empresarios. Pero pues esa resolución está siendo objeto en este momento de análisis, de la razonabilidad para iniciar a facturar electrónicamente. Entonces, digamos que estas actividades que ustedes ven acá, estos subsectores económicos, pues corresponden a ese tiempo que estaba establecido en ese proyecto de resolución, pero pues que necesita ser ratificado cuando el director general de la DIAN firme esa resolución y lo establezca. La tabla me permite contarles que esto es solo indicativo, que es necesario que cuando salga la resolución, que espero que salga en las semanas, eh, usted necesita saber cuándo debe iniciar a facturar electrónicamente. Usted lo que hace es, coge su RUT, usted busca en su RUT cuál es su actividad económica principal que tiene 4 dígitos y toma los 2 primeros dígitos de la mano derecha y ahí solo 3 actividades que pide tres, eh, tres códigos, de izquierda a derecha lo lee, toma esos y se va a la resolución y busca la actividad económica que, la que corresponda. Por favor, no se guíe en material como este que puede publicar la DIAN o que puede publicar algún gremio, porque es que esto es solo indicativo, una manera de presentar cuáles son las actividades económicas en las cuales usted tendrá electrónicamente. Entonces, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Cuando usted habla de industria metálica, eléctrica, electrónica y otros que está de segundas en esa lámina que ustedes están viendo acá, en ese renglón, ese otros corresponde a actividades de plástico, actividades de madera, cartón, corcho y otra serie de actividades que son de la industria. Entonces usted, al no ver aquí plástico, corcho, madera, usted, ay, no me toca facturar electrónicamente. No, no, señor. Están todas las actividades económicas. Entonces, esto es solo indicativo para que por favor vaya y busque usted la información que tiene su RUT en la actividad principal para que usted defina cuándo es que debe iniciar a facturar electrónicamente. Digamos que ahí está construida esa tabla, es solo propositiva, ya cuando salga la resolución usted sabrá cuándo es la fecha que realmente. El calendario tiene unos vencimientos especiales para unas ciertas actividades. Cuando usted lea ese calendario, usted vaya primero al numeral 2 y después se devuelve al numeral 1. El numeral 2 habla de unos vencimientos especiales de unos contribuyentes que
la Administración Tributaria ha decidido que inicien antes. Por ejemplo, los grandes contribuyentes, hay un remanente de más o menos 100 grandes contribuyentes que no habían podido iniciar a facturar electrónicamente y que digamos que se les ha fijado como un último plazo arrancar ahora en mayo, pero digamos que como les contaba, esto es, les traje la información de lo que está publicado, pero no va a salir la resolución. También para los que optaron por el régimen simple de tributación, se había propuesto esa fecha. Y hay unos grupos especiales, pero quiero que se centren en este, las personas naturales. Las personas naturales tienen un tratamiento especial dentro de los vencimientos que ha establecido la DIAN. ¿Qué tratamiento especial tienen las personas naturales para que los tengan en cuenta con sus clientes? Si usted tiene, atiende a personas naturales o ustedes mismos ejerciendo sus actividades que tienen ingresos y tuvieron ingresos el año pasado entre 3.500 VTs y 12.000 VTs, eh, la DIAN le está diciendo que por ser persona natural, usted arranca con el último grupo que se fije en el vencimiento. Es decir, no vaya a buscarse por allá en la tabla, en el número uno, para buscarse por actividad económica, sino, ok, dice, soy persona natural, mis ingresos están entre 3.500 y 10.000 VTs, ok, me toca en una fecha que está casi que al final del calendario. Eso yo esperaría que debería estar hacia diciembre, noviembre, diciembre de este año las personas naturales que inicien a facturar electrónicamente. También ustedes pueden ver otros vencimientos para las entidades del Estado, para las empresas de servicios públicos, y ustedes pueden ver también los seguros, las notarías, las universidades y los colegios, y entonces dice usted, ¿y él por qué tiene relacionado o no? Porque está relacionado empresas que no expiden facturas. Ahí veo las entidades del Estado, veo las entidades de servicios públicos, las empresas de servicios públicos, veo los seguros, veo las notarías, veo las universidades, veo los colegios. ¿A qué obedece eso? Obedece a dos circunstancias. Y una de ellas es que el decreto 358, que tiene un mes y medio de haber sido expedido, está calientito. Por favor, que le den una vista para que usted conozca pues cómo es que están regulados los sistemas de facturación en el país, pues que son dos, que es factura de venta y documento equivalente. Sucede que llevamos muchos años con documentos equivalentes, habían 27 tipos de documentos equivalentes y salió el decreto 358 y dijo, ok, solo quedan 12. Los demás, los que no encuentren acá como documento equivalente, tienen que facturar electrónicamente. Y entonces, por ejemplo, ustedes con sorpresa ven en esta lámina los seguros, las notarías, las universidades y los colegios. ¿Qué pasa con ellos? Pues se vuelven facturadores electrónicos. Ahí esa es la situación. Entonces ahora nos vamos a la tercera pregunta que un contribuyente se hace a la hora de facturar electrónicamente. Ya tiene claro si es responsable de facturar electrónicamente. Entonces se fue a la segunda. ¿Cuándo me toca facturar? Entonces ya sabe que tiene que ir a buscar el calendario cuando la resolución la expide a la DIAN para iniciar a facturar electrónicamente. Ahora, entonces, viene la pregunta del millón. ¿Cómo hago para facturar electrónicamente? ¿Cómo hago para que me salga eficiente, que no tenga que gastar más allá de lo que es razonable para mi negocio? Entonces, le ofrezco tres posibilidades que usted puede optar por una de esas tres posibilidades o puede optar por las tres, si así lo desee. Si usted, señor empresario, dice, ok, yo quiero tener las tres, no hay una restricción para ello. Es más, usted puede optar por tener la factura electrónica, por hacer un desarrollo propio y tener tres proveedores o cuatro proveedores como usted guste. Ahí no hay una limitación en la cantidad que usted necesita y desee para organizar sus esquemas de facturación en su negocio. Pero arranquemos por el servicio gratuito. El servicio gratuito de la DIAN es un servicio que tiene acceso para todos los empresarios. No hay una restricción. Señor, que eso no estaba, era únicamente para las micro y pequeñas empresarias. No, señor. Este servicio es para todas las empresas, para todos los empresarios. Si usted le haya sentido y le sirve, que le genera valor agregado a esta solución, por favor úsela. Es la más eficiente, es gratis. Tiene unas particularidades que es importante que tenga en cuenta. Y es que usted puede generar de manera ilimitada facturas electrónicas, de manera ilimitada notas débito, notas crédito. Usted puede ingresar todos sus clientes, puede ingresar todos sus productos y lo puede hacer. Es más, lo puede hacer utilizando su celular. Usted no necesita
sino está tener un celular con acceso a internet. Está ahí. Usted podría estar en un salón, en una conferencia, y usted sigue, su negocio sigue, usted está facturando, y pues digamos que de eso se trata. Ese servicio está ahí. El servicio de facturación gratuita no interactúa automáticamente con su sistema contable. Entonces es ahí donde usted tiene que empezar a mirar. Usted tiene que preguntarse cuántas facturas en promedio genera usted mensualmente, diariamente, para decir, ok, esta es una buena opción. ¿Por qué se lo digo? Porque usted va a hacer sus facturas en el servicio gratuito de la DIAN, usted las va a generar y luego esas facturas las va a ingresar manualmente a su sistema contable. Entonces, por eso, digamos que en términos económicos hay un momento en el que la costoeficiencia le va a dar negativa. ¿Y es ese momento cuál? Cuando usted, con la persona que tiene actualmente que le maneja el tema de facturación, si ella genera la factura electrónica y la puede ingresar en su contabilidad y todo permanece al día perfecto sin que usted tenga que gastar recursos para que alguien más le ayude a mantener actualizada su contabilidad, ese es el mundo ideal. Señor, use el servicio de facturación gratuita de la DIAN, que tiene otro beneficio adicional que he olvidado mencionar, dos más. Uno es que le regala el certificado gratuito de firma digital. Hay un certificado. Vaya, pregúntelo en el mercado. Vale 300.000 pesos el más barato, desde 300.000 pesos. Y la DIAN se lo entrega gratuito. Y otra circunstancia, y es que tenemos unas plantillas para que esas transacciones repetidas, la que usted vende todos los días y hay una transacción que generalmente se da, para esa transacción usted le permite generar una plantilla para que esa información se le precargue y usted se demore fracciones, segundos, pocos segundos en expedir una factura, no tenga que volver a ingresar la factura de esa información. Digamos que le propone como la venta más usual que usted maneja en su negocio y puede tener varias plantillas. Con eso, eso le va a agilizar la generación de facturas electrónicas. Entonces, esta es la opción que usted tiene, no tiene limitación. Dentro de los casi 10.000 usuarios del servicio gratuito, tenemos grandes contribuyentes que la están usando y que les sirve y que le da valor agregado. Recuerdo aquí casos de empresas mineras, ellas no generan demasiadas facturas, no reciben tantas facturas, entonces están felices usando el servicio gratuito de facturación. Tengo muchos colegas de ustedes, contadores, que están usando esta solución y digamos que le ha representado beneficios. Luego de esto tenemos los empresarios también pueden hacer su servicio de facturación, pueden hacer su desarrollo propio de facturas electrónicas. Eh, Hay empresas que tienen equipos de tecnología que pueden hacer desarrollos de factura electrónica y lo están haciendo. Y eso es muy importante. Hay empresas que por política de manejo de la información dicen, no, yo no le entrego la información a terceros. Yo, toda la información de mi negocio, de quiénes son mis clientes, de cuáles son mis productos, de cuáles son mis precios, mi cadena de suministro, todo eso lo manejo internamente, entonces no la comparto con un tercero. Entonces, por política, yo hago mis facturas electrónicas, mi software y todo funciona dentro de mi negocio y así funciona. Es una forma de hacerlo. ¿Qué necesita alguien que quiera hacer un desarrollo propio? Ir a la DIAN y pedir que por favor ingrese a la página web de la DIAN, porque todo esto es un sistema de autoatención, baja los anexos técnicos, en los anexos técnicos usted va a encontrar ejemplificaciones de XML de facturas que generalmente se usan para facturar electrónicamente y usted las puede usar para armar los prototipos dentro de su software, debe de hacer unos web service para poderse comunicar con la DIAN, para transmitir las facturas, y digamos que son temas que desarrolla y puede tener perfectamente la solución. ¿Qué se entiende también como un desarrollo propio cuando usted contrata a un ingeniero le dice, venga, por favor, ayúdeme a generar esta factura, el servicio de factura electrónica como lo requiero? También cuando usted va donde la empresa que le provee el servicio de su sistema contable. Muchas de estas empresas, hay unas privadas, personas naturales también que ofrecen esos servicios, dicen, yo ya tengo el módulo de factura electrónica, ¿le interesa? Entonces, ahí usted lo puede dejar ahí. La tercera opción es cuando usted opta por un proveedor tecnológico. ¿Cuándo optan las empresas por un proveedor tecnológico? En varios momentos, porque los proveedores tecnológicos pues son especialistas en generar facturas electrónicas, en recibir facturas electrónicas, en interconectar los sistemas de información del empresario. Ellos son especializados en eso. Y tienen una ventaja y es que
son proveedores que la DIAN ha autorizado, que les ha pedido unos requisitos patrimoniales para que puedan ser proveedores tecnológicos. Entonces, un modelo de negocio de un proveedor tecnológico básicamente es, le pregunta cuántas facturas usted recibe, cuántas facturas expide mensualmente, cuántos sistemas de facturación tiene, en dónde están localizados, le ofrece unos servicios adicionales y pues usted define con este panorama cuáles son las mejores opciones. ¿Cómo elegir un buen proveedor tecnológico? La manera es cotice, haga cotizaciones, haga preguntas, pregúntele cómo es que maneja la contingencia, pregúntele cómo lo respalda, qué garantías le da si las cosas no salen bien y usted sale lesionado. Les voy a pedir un favor y es que no se fíen y no les parezca que por ahorrarse los 300.000 pesos del certificado digital, porque todas las facturas lo necesitan, usted ampara que la información de sus facturas no sean alteradas y usted esté tranquilo, que usted genera una factura por 100 millones de pesos y alguien le dio por tacharle un cerito y entonces le van a pagar solo 10. ¿Eso que lo garantiza? Firmar sus documentos con certificados digitales. Es deseable que usted tenga su propio certificado digital, porque como lo dice mi mamá, doña Morelia, cuando yo era un joven, me decía, pues no firmes en blanco, es parte de una circunstancia. Yo estoy, no soy el que estoy firmando mis documentos, dando autorización para que otro firme. Hay unas situaciones de riesgo que es necesario que conozcas para que tomes una buena decisión informada. De pronto, dentro de tu valoración de riesgo está bien que otro firme por ti las facturas, está perfecto. Entonces, es la manera, pero pues ten en cuenta ese panorama para que tomes una decisión informada de una adecuada gestión. Entonces, es ahí un tema. También, incluso el proveedor tecnológico corre riesgos cuando está firmando transacciones que le están enviando y pues él con su nombre está firmando esas transacciones. Y también digamos que en lo que se viene de la factura como título o valor es el mercado con buenos ojos cuando es fácil identificar que el que firma es el mismo que está vendiendo la factura electrónica, le está entregando a factura. Eso hace que la tasa sea mucho mejor porque se percibe un menor riesgo. Entonces es importante eso, no se fíe solo porque, ay, no se preocupe que yo firmo, okay, puede ser barato, pero será lo mejor, no sé, échele una valoración. Digamos que en eso me gusta entrar en detalles porque ahí es donde hay temas importantes que ustedes pueden ver acá, nosotros somos proveedores tecnológicos autorizados, tenemos 89 proveedores, es una gama importante de proveedores que tenemos, hay de todos los tamaños, entonces por favor consulte, haga buenas preguntas, han habido experiencias interesantes de todos los proveedores, entonces busque cuál es el que le puede brindar los mejores servicios y lo haga más fácil y esté bien. También tenemos desarrolladores, estos desarrolladores que estamos ahí son desarrolladores que se han acercado a la DIAN y nos han dicho, yo quiero hacer un software de factura electrónica, nosotros les hemos dado la información de cómo hacerlo, sobre todo la conceptualización de cómo es el modelo de negocio, cómo funciona, por qué hay muchos desarrolladores que se sienten que están por fuera de la factura electrónica porque no tienen los requisitos para ser proveedores tecnológicos. A ellos les hemos dicho, no señor, hay una opción. Cuando un desarrollador genera un servicio de facturación y se lo entrega a su empresario, para la DIAN es como si el empresario directamente estuviera teniendo un software de factura electrónica. Entonces, digamos que es un modelo diferente a cómo funciona el proveedor tecnológico. El proveedor sí debe cumplir unos requisitos que con el decreto 358 pues se incrementaron las exigencias para estos proveedores tecnológicos, pues para darle mayor tranquilidad al comercio de cómo funciona eso. Digamos que dentro del ecosistema de factura electrónica hay actores en servicios como las entidades de certificación digital, proveedores de tecnología, entes de estandarización como la ONAC, la organización ISO, EDI, UL, XML, la DIAN, y también pues hay actores que tienen que ver con el factoring, y pues estén muy atentos a lo que nos trae la resolución respecto de este tema de factoring, lo que tiene que ver con el registro de facturas electrónicas que va a administrar la DIAN, que este registro de facturas electrónicas básicamente va a operar como operan actualmente el registro inmobiliario o el registro de acciones y valores en el cual usted consulta o el registro de vehículos en el cual usted sabe quién es el propietario, si ese bien ha sufrido algún embargo, tiene alguna circunstancia, ese va a operar igual una factura electrónica y eso va a hacer que el mercado del factoring en este país se dinamice. Creemos que es un aporte muy importante para el país respecto a eso. Ahora bien, les he hablado de este decreto 358, pero ¿cómo no hablar de este decreto? Si cambió
la historia de los últimos 25 años respecto de los sistemas, en especial de los documentos equivalentes. ¿Usted qué encontrará en este decreto? Entonces encuentra quiénes son los obligados, los no obligados, eso que les conté en esa lámina, ahí sí se los explica detalladamente, de una manera técnica. Le dice cuáles son los documentos equivalentes que quedaron. Quedaron 12 documentos equivalentes. Que habla de los sistemas de facturación, que ya les había anunciado que uno es la factura electrónica, que otro son los documentos equivalentes. Les habla del registro de venta, el registro de facturas electrónicas y la regulación de los proveedores tecnológicos. Ahí es donde ustedes van a encontrar los requisitos que deben cumplir los proveedores tecnológicos para que la DIAN les dé habilitación y puedan prestar servicios como proveedores de factura electrónica. La factura electrónica está trayendo mejores servicios de la DIAN hacia los empresarios. Y uno de ellos es las devoluciones automáticas. ¿Y cómo está planteado el tema de las devoluciones automáticas? Pues básicamente que si usted es un contribuyente que puede soportar más del 85% de sus costos, de sus gastos, de sus impuestos descontables con factura electrónica, la DIAN le va a devolver automáticamente. Y entonces esa es una tremenda y gran noticia para los empresarios, porque en este momento, no hablemos de los momentos de ahora que estamos en emergencia sanitaria, sino en los momentos normales, una devolución se demora 50 días. Es alguien que está en el productor de bienes exentos, se demora 30 días, o si usted tiene mucho afán, pues trae una póliza y se la entregamos en 20 días. La ley dice que si usted cumple con este parámetro del 85% soportados en facturas electrónicas y adicionalmente tiene un nivel de riesgo inferior en temas tributarios, la DIAN le va a devolver esto automáticamente. Eso es un gran beneficio porque usted va a tener su plata en 10 días hábiles y en este momento tiene que demorarse 2 meses y medio o más. Entonces, ahí hay un beneficio que es tangible y que se puede medir de cuánto le cuesta a usted. O sea, ahí hay un tema importante y necesario. Hay otros servicios que también la DIAN va a trabajar en desarrollar y es, por ejemplo, proponerle a los empresarios declaraciones tributarias. Digamos que eso va a facilitar la relación con los empresarios, pero digamos que eso no es para que los contadores se pongan nerviosos. Que esta factura electrónica va a desplazar su... ¿Por qué no? Porque es que los contadores son planificadores fiscales. Señor contador, usted es de los que cuando le presenta la declaración de renta a la persona que lo contrata, usted de una vez le hace un diagnóstico y le dice, y le tengo las opciones para que el próximo año su declaración de renta no sea con una presión fiscal tan alta como la que tiene, porque usted conoce esos instrumentos, porque usted está actualizado de lo que trae la normativa tributaria. Usted es irreemplazable para los empresarios con esto. Pero si usted no está dando ese valor agregado, si usted lo único que hace es sumar comprobantes, pues claro, usted podría decir, ok, es que esto, claro, es que sumas hacen los matemáticos, para eso están, para hacer esos cálculos. Entonces, lo importante en la noticia aquí es, no, si usted está dando valor agregado, si usted está capacitado, pues puede hacerlo. Y si no lo está haciendo, no se preocupe. Llegó el momento de que lo haga, de que se capacite y de que trabaje en cómo darle valor agregado a los empresarios. Y les traigo otra buena noticia. El año pasado, adivinen con cuántos contribuyentes nuevos ingresaron a la base de contribuyentes. Estamos hablando de alrededor de 800.000 nuevos contribuyentes. ¿Y a dónde van a llegar los contribuyentes a pedir ayuda? A donde ustedes, los contadores. Entonces, digamos que ahí hay una gran oportunidad. ¿Y qué va a hacer la factura electrónica? Va a hacer visibles un montón de comerciantes que están en este momento anónimos, que no están contribuyendo, y esos contribuyentes van a ir a pedirles ayuda para que les colaboren y los asesoren para ingresar a la formalidad y a presentar y a cumplir con sus tributarios. O sea que lo que estamos hablando aquí es un mar de oportunidades y unas cosas muy importantes que es necesario que las tengan en cuenta para que vean que hay unas grandes posibilidades para los contadores con la factura electrónica. No hay reemplazo. En esta lámina usted encuentra todos los documentos equivalentes que desaparecieron del ordenamiento. Y entonces usted dice que ya no vamos a ver títulos de capitalización como documento equivalente, los documentos que entregaban las cámaras de comercio, las notarías,
el tiquete de máquina registradora PLU, ese etiquete de máquina registradora que le entregan a uno en los comercios que son chiquiticos, más angosticos que el tiquete de máquina registradora, todo eso, esos desaparecen, las pólizas de seguro, los contratos de medicina prepagada, los descuentos de nómina, digamos, todos esos desaparecieron. ¿Y qué pasa con todos ellos? Pues entran al mundo de la factura electrónica. ¿Cuáles quedaron? ¿Cuáles documentos siguen vigentes? Estos 12 documentos electrónicos siguen vigentes y estos documentos equivalentes conviven con la factura electrónica. Usted puede usar este documento equivalente y puede usar la factura electrónica. Voy a hablarle de dos de estos documentos equivalentes. El primero de ellos es el tiquete POS. El tiquete POS trae dos noticias importantes que trajo con la ley 2010, que digamos que ya nos había ambientado de alguna manera la ley 1943, porque eliminó una práctica que el país tenía que no era una práctica sana. Era uno de los pocos países en los cuales un documento anónimo, como lo es un tiquete de máquina registradora, daba derecho a crédito fiscal. Es decir, se podía utilizar para mis declaraciones tributarias como un costo, como un gasto, como un impuesto descontable. No pasaba nada. Tan era así la circunstancia que dice los mitos urbanos, que a veces traen verdades, que habían personas especializadas en ir a los supermercados a recoger tiquetes de máquina POS, mientras otros estaban viendo basura, ese señor estaba viendo dinero ahí. Tomaba esos tiquetes POS y después se iba a su empresa, si era un empresario, o se iba a una empresa a decirle cuánto necesita justificar como costos y gastos que le tengo, todo este montón de etiquetes de máquina registradora POS. Entonces, de esa manera funcionaba. El tiquete POS con la ley 2010 dice, ya no te da derecho a crédito. Y ustedes van y buscan en el decreto 358 y dice que no va a dar derecho a crédito fiscal cuando ya hayamos masificado la factura electrónica, cuando haya ingresado la última persona en el calendario a facturar electrónicamente desde ese momento. El tiquete POS no va a dar derecho a crédito. Entonces, ese es el momento. O sea, en este momento sigue hasta la fecha que defina el director en la resolución, pero va a cesar. Entonces, es importante que lo tenga en cuenta para que administre esa circunstancia. Pero, ¿qué pasa con las personas, por ejemplo, del régimen simple? Hay personas del régimen simple de tributación que tienen un requisito. Uno de sus requisitos es ser facturadores electrónicos. Entonces, ese empresario puede o no facturar con ticket POS. Porque recuerden que arranqué esta lámina diciéndoles que convive los documentos equivalentes con la factura electrónica. Entonces, hablemos me gusta usar este ejemplo, una ferretería. Entonces, sucede que yo voy a ir a una ferretería porque encuentro que este apartamento necesita una mano de pintura, quiero ir a comprarme unos cuñetes de pintura, unas brochas, unos rodillos y pues aprovechar para embellecer un poco este apartamento. Entonces me voy donde ese señor es régimen simple de tributación y entonces voy y esas compras me entrega un tiquete POS. Entonces la pregunta aquí para ustedes, este señor que me entrega ese tiquete POS, siendo del régimen simple, está cumpliendo con una adecuada forma de facturar? La respuesta es sí, claro, me la está entregando. Pero lo que sucede es que yo soy un asalariado, alguien que no le sirve ese etiquete para soportar costos y gastos. Entonces, por eso está bien que me haya entregado el tiquete POS y por eso ustedes cuando van a los supermercados a hacer compras, las grandes superficies, ellos ya están facturando electrónicamente hace rato. Por eso le siguen entregando tiquete de máquina registradora, porque está bajo este principio. Convive el tiquete de máquina registradora con la factura electrónica. Pero si fuese yo un constructor, alguien que está construyendo un edificio y me voy a esa ferretería que es del régimen simple y compro varilla, arena, gravilla, cemento, pinturas, tubos, todo lo eléctrico que necesito, pues este empresario me podría dar el tiquete POS, pero realmente me perjudica porque yo no puedo soportar mis costos y mis gastos y mis deducciones con el tiquete POS. Entonces, por eso ahora lo que los comerciantes le están preguntando a sus clientes cuando están en la fila es, señor, ¿está bien que le entregue etiquete de máquina registradora o le entrego factura electrónica? ¿Por qué? Porque es que también hay un reproceso complicado
para convertir ese etiquete POS en factura electrónica, que lo hacen, pero digamos que para un medio de hacerlo más eficiente es preguntar en la fila, señor, ¿usted necesita factura electrónica? Digamos, cuando uno a un gran almacén, pues usted va y se lo entregan. Entonces, espero haberles mostrado cómo es que funciona el etiquete POS. Hablemos ahora de el documento expedido por la prestación de los servicios públicos domiciliarios. Sigue siendo un documento equivalente, sigue generando y dando costos, gastos e impuestos descontables. No es necesario que el consumidor de los bienes figure como titular de esos bienes. Eh, pero digamos que las empresas de servicios públicos domiciliarios tienen otros ingresos, por ejemplo, unas rentas de locales, de bodegas, de lotes, que ellos no podrían facturarlos con de servicios. Entonces, únicamente temas inherentes a la prestación públicos. Entonces, va a estar el tema de los servicios públicos, tienen que ser facturadores electrónicos. Y todos esos 12 que están ahí, se van a convertir en facturadores electrónicos, porque cuando un cliente necesite una factura electrónica, lo va a pedir. Piensen ustedes en las boletas de ingreso a cine. Yo tengo una empresa que quiero hacer una labor promocional con unos potenciales clientes y les regalo boletas de cine. Entonces, yo quisiera que esas boletas de cine me las facturen electrónicamente para llevarlas a mi contabilidad como el costo, el gasto y la deducción. Porque pues ahí hay otro tema que trae la ley 2010 y es que está diciendo que hay un límite para que usted soporte costos, gastos, impuestos descontables con documentos diferentes a la factura electrónica. Este año va a ser del 30% y va a ser a partir de cuando ingrese el último en el calendario. Yo creía que entre noviembre y diciembre va a ingresar el último y pues se aplicará el 30%, el cual usted puede usar con documentos que sean diferentes a factura electrónica. El próximo año va a ser del 20 y en el 2022 va a ser solo del 10 que usted va a soportar con documentos equivalentes como estos. Entonces, digamos que hay un tema interesante pero ¿y qué pasa con el número 13 que está ahí en esa lámina? Pues el mensaje que nos trae el decreto 358 es que los documentos equivalentes que están relacionados, ese del 1 al 12, se van a convertir en documentos equivalentes electrónicos. ¿Cuándo? El 30 de junio del año 2021. Entonces, por eso es necesario que lo tenga en mente, se van a volver estilo cómo funciona la factura electrónica en este momento y pues van a enviarse a la DIAN los va a validar y digamos modelos de operación que todavía no es claro cómo van a funcionar, pero es necesario que usted lo tenga en cuenta para que sepa cómo operan estos. Habilitarse, digamos que estos son los pasos que usted debe hacer, habilitar. ¿Qué la DIAN que entiende por habilitación en temas de factura electrónica? Es que usted prueba su software, que su software es capaz de generar facturas, notas de débito, notas crédito. Digamos que lo que pide es que usted tenga su RUT actualizado con el correo electrónico del que funciona y usted hace pruebas dentro del sistema. Usted no necesita ir a la DIAN, usted entra a su computador, en la habilitación se registra, usted solicita ahí el certificado digital si usted va a usar el servicio gratuito y si no, usted registra su software propio o el de su proveedor tecnológico, hace las pruebas, expide unos pocos documentos. Cuando esas pruebas son exitosas, usted ya está habilitado para facturar electrónicamente. El sistema le va a preguntar a usted cuándo va a iniciar a facturar electrónicamente. Entonces, por ejemplo, yo digo, yo quiero arrancar el 4 de mayo a facturar electrónicamente y ese día me aparece actualizado el RUT con mi responsabilidad de facturador electrónico, que muchos de ustedes la necesitan, porque sus proveedores le están diciendo, por favor, entrégueme factura electrónica por la SAT. Ahí es un tema en el cual usted ya queda en su RUT acreditado como electrónicas. Dentro del servicio de facturación gratuita, pues estos son los 5 pasos. Es realmente muy sencillo usar el servicio de facturación gratuita. Lo hemos ido mejorando gracias a observaciones que nos han hecho. Y digamos que hemos tenido algunos incidentes que se han ido mermando y estamos muy contentos con el desempeño que está teniendo el gratuito. Y pues con la noticia de tener muchísimos certificados digitales para todo aquel que quiera usarlos. Entonces, digamos que estos son los pasos, usted se registra en el botón de habilitación, usted lo encuentra en la página de la DIAN, usted baja y casi al final aparece factura electrónica, aparecen 3 enlaces. El primero que usa es el de habilitarse, ahí es para que haga pruebas.
cuando ya hizo pruebas, quedó habilitado, ya se va al otro que dice facturando electrónicamente y de esa manera fluye. Entonces, después de que usted pide su certificado gratuito, cuando usted entrega los soportes que se necesitan para el certificado gratuito, de la entidad de certificación, le van a hacer unas preguntas de control, unas preguntas para validación de identidad, y después de que usted ha pasado esas pruebas exitosamente, eso en cuestión de minutos usted tiene su certificado digital para que haga pruebas y para que inicie pronto a facturar electrónicamente. Después de que ha hecho usted las pruebas, entonces usted informa cuándo es que va a iniciar a facturar y la actualización automática será ese día, el día que usted dijo que va a iniciar a facturar electrónicamente. Después de ello, pide los rangos de numeración de factura electrónica y ya, usted es facturador electrónico y ya tiene todos los beneficios para facturar electrónicamente. Pues yo ya les he ido adelantando que es ese kit de facturación gratuita de la DIAN. Ese kit realmente lo que le está entregando es un software de facturación electrónica que le permite que usted lo pueda usar desde un dispositivo móvil que tenga acceso a Internet, le entrega un certificado digital de firma, le entrega la actualización del RUT. Usted no tiene que ir a nada a la DIAN para que le actualicen el RUT con su responsabilidad de facturador electrónico y le entrega unas plantillas para que usted pueda generar fácilmente facturas electrónicas de esas transacciones que son repetidas. Dice usted, ok, ¿por qué tengo que volver a ingresar estos productos? Y siempre es lo que me preguntan. Entonces, digamos que ese es un gran beneficio que tiene este sistema y que está ahí. Digamos que esta lámina lo que quiere mostrarles es cómo funcionaría desde su teléfono y cómo es el menú con el cual pueden navegar. En esta presentación que le voy a compartir a Paola para que por favor la multiplique con ustedes, aparece esta lámina y hay dos videos que son muy ilustrativos de cómo habilitarse, cómo registrarse y cómo facturar electrónicamente, que amplía algo de la información que les estoy comentando en esta mañana. Dentro de la información técnica, digamos que ustedes en esta lámina aprecian a mano derecha qué es el XML de la factura electrónica. Esto es un XML de una factura. Esto es lo que lee y ve su computador. Por eso digamos que muchos empresarios han optado por entregarle también la representación gráfica, que digamos que la manera como a alguien que no está dentro del mundo electrónico se le entrega una factura electrónica. Se le entrega una representación gráfica, una factura electrónica, porque la representación gráfica no es la factura, es representación. La factura es este XML que está ahí. Ese es el que tiene el valor fiscal, el que la DIAN ha firmado porque fue validado. Ese XML, ¿por qué lo eligió la DIAN? Porque es el lenguaje de intercambio de datos más eficiente que existe en el mundo. Es pequeño, las facturas pesan menos de 25K y eso es muy bien. ¿Por qué se eligió el VL? Por lo que les mencionaba, porque es un diccionario para construir XMLs, pero es un diccionario especializado. Es como cuando uno encuentra esos diccionarios de términos contables, pues ese es un diccionario que le hace sentido a los contadores. Aquí hay un diccionario para construir documentos en XML para empresarios que se llama VL. ¿Y qué hace eso? Pues que usted pueda generar facturas, se las pueda enviar a sus clientes en cualquier parte del mundo sin importar el idioma, y usted usa unas etiquetas que universalmente son conocidas y por eso esa factura llega e ingresa al sistema informático de su cliente y ya, él no lo llama a preguntarle qué campo era este. Nada, usted eligió la forma universal de comunicación en los negocios, que es el web. Entonces está ahí. El XSD es un documento de control que permite que usted valide que el XML quedó bien conformado, que donde decía que incluyera números, usted incluyó números y no números y letras, digamos que es de ese tipo de cosas las que hace el XSD. Pero voy a tomarme estos 2 minuticos que me he emocionado mucho y digamos, entendido un poco y quiero más bien escuchar las inquietudes que les asisten a ustedes para hablar de un tema realmente y es, bueno, ¿y qué pasa cuando el mundo electrónico no funciona? Ahora que nos estamos volviendo dependientes y les menciono, yo hace unos días estaba teniendo dificultades con internet aquí en mi casa y me estaba enloqueciendo porque no estaba pudiendo trabajar, entonces, pues de eso es hacia donde la tecnología nos pone en las circunstancias. ¿Y qué pasa cuando los temas tecnológicos no están funcionando? ¿Qué pasa cuando yo estoy facturando electrónicamente y no funciona como yo les contaba, que usted manda la factura electrónica y la DIAN inmediatamente le está dando respuesta de valor? Cuando eso sucede, la DIAN definió un protocolo que está dentro del anexo técnico y es que cuando usted manda esa factura electrónica y la DIAN no le da respuesta, usted vuelve a intentar enviar esa factura, hace 3 intentos cada 20 segundos.
Después de que la DIAN no le ha dado respuesta y le arroja su computador dice que no se puede conectar con el servidor y le arroja el error tipo 400 o el error tipo 500 que se ve en esta lámina, entonces usted tiene 30 minutos para que genere facturas sin validación por la DIAN y se las puede entregar a su cliente y todo funciona perfectamente. Lo que sí haga es, cuando la DIAN ha superado la contingencia, pues debe transmitirle las facturas que expidió durante esos 30 minutos que estuvo sin posibilidad de validarle las facturas a la DIAN y se las envía a la DIAN y ya todo quedó, ya se cerró el ciclo de esa manera. Este protocolo se creó porque, escuchándolos a ustedes, señores contadores, no queríamos tener un protocolo discrecional en que la DIAN sacara y dijera, entramos en contingencia, no podemos validar. Entonces ustedes todos ahí o el comercio generando miles de millones de facturas esperando a que la DIAN sacara el avisito de que no, aquí es unos elementos claros en los cuales usted se da cuenta cuando está ahí. Importante que lo deje documentado, que usted documente el incidente. Importante que verifique que no es que pasó el camión en su zona y tumbó el cable y se dañó el internet y entonces está ahí. Pues, haga un protocolo como llamar a alguien que esté en otra zona de la ciudad y decirle, oiga, le está sucediendo lo mismo que me está pasando a mí, no le están variando las facturas. Y entonces usted dice, ah, ok, perfecto, sí es el servicio de la DIAN que no está funcionando. Cuña, en los últimos, yo ya les mencioné esto, hemos tenido solo 3 incidentes y el mayor duró máximo 2 horas, que pues para Microsoft, que es nuestro proveedor, tiempo pésimo de servicio. Esperemos que siga y que los presenten, pero digamos, tenemos que estar preparados para cuando suceda y que el comercio siga fluyendo porque la DIAN no quiere que usted deje de vender. El otro inconveniente que se presenta es, bueno, la DIAN está validando facturas electrónicas, la DIAN sí me la recibe, pero ¿qué pasa cuando es mi software el que no sirve para facturar electrónicamente? Ingresé, el software se dañó, tuvo algún problema, llamé al técnico, el técnico no lo restableció y necesito vender. Entonces, en este caso es cuando usted tiene su talonario de papel para facturar esas transacciones cuando está en contingencia. Es la única manera que funciona la factura de talonario de papel y es cuando hay contingencia. No la puede usar en ningún otro momento. No la va a usar en ese momento. Entonces, usted puede diligenciarla manuscrita, puede también tener un sistema informático, un computador que le controle la información y en ese caso usted no tiene que ir donde el tipógrafo para que le genere ese talonario y digamos que es otra manera de ahí. Cuando le llega el servicio, nuevamente su software fue restituido, todas las facturas que usted generó por talonario de papel, las transcribe en el formato XML, las firma y las envía a validación de la DIAN. Digamos que ese es el protocolo de cómo funciona cuando el Internet no está funcionando, cuando mi software está fallando y está ahí. Esta lámina, ahí es donde están los teléfonos de contacto, donde le podemos brindar información sobre inquietudes puntuales que ustedes están teniendo. Digamos que luego de ello, pues quisiera más bien dedicarme a contestar las inquietudes que nos han llegado. Entonces, voy a darle la voz a Paola para que ella me diga cómo procede. Así es, doctor Valero, este evento organizado por ICEF y el INSP tiene más de 1.000 personas conectadas. Nos sentimos muy agradecidos por su participación. Vamos entonces a dar curso a las inquietudes. Hemos recibido muchas preguntas. Lo ideal es que por persona pues nos envíen solamente una inquietud para que obviamente este tema se pueda agilizar. Vamos a dar inicio entonces con Luz Dari Roa. ¿Ya se pueden hacer endosos de las facturas para hacer factoring? Luz Dari, sí, las facturas electrónicas, digamos que ahí hay un tema que se está desarrollando con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo eh, para avanzar en el tema de la regulación que ver con todo el tema de la valor. Hay unos desarrollos legales que se están terminando. Digamos que el comercio ha estado desarrollando esquemas como de derecho y eso, pero digamos que está avanzando y yo creo que ya en los próximos días va a quedar completamente la regulación de cómo operar y proceder el tema. Pero ahí hay un soporte que existe desde la misma ley 527 de ¿no? que dice que los mensajes de datos tienen todo el carácter probatorio y ya con las transacciones a través de las cuales se da esa aceptación,
después, o puede, o sigue avanzando. Doctor, se nos está cortando un poco el audio para que por favor nos acerquemos el micrófono. Muchísimas gracias. Perfecto. Vamos ahora con Ivonne. ¿Cómo se maneja la facturación electrónica con una inmobiliaria, ya que ellas tienen dos tipos de ingresos? Una de la comisión que cobran con IVA y otra que es un ingreso a terceros. Voy a comenzar a facturar electrónicamente, pero este tema no sé bien cómo sería. Muchas gracias. Bueno, ahí funciona igual que en el mundo del papel. Aquí en las facturas electrónicas usted puede definir, incluso en las ejemplificaciones que tenemos publicadas, usted encuentra cómo se parametriza dentro de un XML cuándo son sus ingresos propios y cuándo son ingresos de terceros, y digamos que ahí usted puede hacerlo sin ningún inconveniente. Vamos ahora con Natalia Dávila. ¿Cómo hacer para que todos tengan claro que la única forma de anular una factura es con una nota a crédito? Hay muchas empresas que aún no tienen claro ese proceso y emiten la factura, pero no con la nota a crédito. Pues digamos que ahí empezamos un tema cultural, un tema que seguimos avanzando y en el cual todos vamos trabajando, pero la forma es la que está establecida a través de los créditos que se hacen ajustes sobre todas las. Vamos con Víctor Jaime. Si un contribuyente inicialmente está facturando electrónicamente sin validación previa, pero el cambio a facturar con validación previa, ¿existe algún plazo? En las resoluciones que mencionaba, la 20 y la 64, estábamos mencionando que ya había un plazo para que ellos iniciaran a facturar electrónicamente, todos los que estaban facturando sin validación previa o como lo tenía regulado el decreto 2032. Ese va a ser de los primeros grupos que ya inicien a hacerlo en el calendario. Yo creería que ya tendría que ser para junio a facturar electrónicamente. Hay que esperar cómo sale el calendario, pero sí es de los primeros, porque pues, la DIAN entiende que son empresas que ya facturan electrónicamente, que ya conocen los beneficios y que pues es necesario que ingresen a esta versión, que es la vigente, y a estar trabajando. Sandra Cruz, buenos días. Me gustaría saber qué debe hacer una persona que en un 80% de su ingreso proviene de arrendamientos recibidos a través de una inmobiliaria. ¿Debe facturar electrónicamente para reconocer el ingreso en su contabilidad? ¿Es responsable de IVA? Pues digamos que hay varias circunstancias que hay que analizar en la. Primero es si los ingresos son superiores a las 3.500 UETs, pero digamos que ahí está teniendo una transacción a través de una inmobiliaria que es la que está haciendo la facturación tercera. Digamos que ahí ya está generado el soporte con el cual lo puede llevar de una manera adecuada dentro de eso. Ya, habría que ver otros tipos de ingresos. Carlos Alberto Pastrana, ¿la herramienta de la DIAN por cuánto tiempo estará disponible? Pues esperamos que esté siempre disponible porque digamos que cuando arrancamos con todo el tema de factura electrónica veíamos que uno de las barreras que podían existir para los empresarios es que eh, respecto del costo que tienen de facturar por talonario o por computador, facturar electrónicamente les saliera más caro. Digamos que hubo estudios que se hicieron por allá en el 2015 que decían que sí, que eso podía suceder. Entonces, para que esa barrera desapareciera, lo que hizo la DIAN fue generar este servicio y pues buscan lo que ha sucedido en otras administraciones tributarias, México, Chile, llevan con este tema 15 años y sigue permanente el servicio gratuito para sus contribuyentes. Va a permanecer. Doctor, le agradezco que ahorita se acerque un poquito el micrófono porque estoy recibiendo varias PQR. Estamos perdiendo el audio muchísimas. Ok, perfecto, ya me con lo pongo Lina aquí Pérez. Listo. Muchas gracias. Lina Pérez, el formato gráfico de facturación electrónica de la DIAN es único, es un formato estándar y no aparece el logo de mi empresa en esta factura. ¿Hay posibilidad de que cambie este formato? Si es usuaria del servicio gratuito de la DIAN, usted lo personaliza y puede poner su logo.
Es lo que está establecido ahí. Hay un servicio en el cual usted puede consultar sus facturas en el servicio gratuito de la DIAN, que sí tiene un formato en el cual se visualiza gráficamente la información del XML, que ese sí es estandarizado y está ahí, pero el que usted genera dentro del servicio gratuito y le entrega a su cliente, ese sí es personalizable y le permite que usted ingrese el logo de su compañía y toda la información que necesite. Vamos con Daniel García. ¿Cuál es el procedimiento práctico de las notas débito en momentos diferentes a la emisión de la factura electrónica y su afectación en la declaración del impuesto sobre las ventas, por ejemplo? Digamos que las notas débito no se dan muy frecuente en la mayoría de los comercios. Está incluida como una posibilidad para algunas transacciones. Lo que más se usa para ajustar las facturas electrónicas es todos los temas de anulaciones y ajustes por devoluciones, y para ello se opera con notas crédito. Digamos que cuando podría darse una circunstancia en la cual alguien recibe un pedido de 1000 elementos y le envían 1200, entonces lo que se recomienda ahí es que por esos 200 se emita otra factura electrónica para hacerlo. Es habitual hacerlo con notas débito. Vamos con Jaime González. ¿La cuenta de cobro, tan generalizada en nuestro ordenamiento económico, se asimila a un documento equivalente? Bueno, buena pregunta, buena pregunta. La cuenta de cobro es como lo hemos llamado coloquialmente, como el comercio la llama habitualmente. Si usted le da un vistazo al decreto 358, usted encuentra que ese documento se denomina documento soporte. Y digamos que lo que establece este decreto es que ese documento lo van a seguir expidiendo los no responsables del impuesto a los no responsables de facturar, quienes reciben ingresos inferiores a 3.500 VTs. Lo que dice el decreto es que ese documento soporte lo va a expedir el adquirente. Ese adquirente de bienes y servicios va a ser el que expida el documento, y cuando la DIAN defina que ese documento soporte va a ser electrónico, pues también va a funcionar como un esquema similar al de la factura electrónica. Leida Inestrosa nos pregunta, ¿cómo se maneja el documento equivalente en un jardín infantil? Ya no existe el documento equivalente en un jardín. Cuando salga el calendario y aparezca el sector de educación, que es el que desarrolla esas actividades, lo que va a suceder ahí es que tiene que expedir factura electrónica de ese jardín. Estefanía Molina, en el caso de que el tiquete POS tenga el cliente identificado, o sea, que tenga la información de él, ¿este también tendría a desaparecer al final del calendario? El tiquete POS no cambia, el tiquete POS sigue, independientemente que usted tenga identificado al adquirente del bien y servicio. Ese tiquete POS es tiquete POS, no es factura electrónica, y no le va a dar costo, ni gasto, ni impuesto descontable al comerciante que hizo adquisiciones y le soportaron con tiquete POS. El tiquete POS sigue sobreviviendo, pero que usted le ponga el nombre y todo lo que dice la factura de venta, no lo hace ni lo convierte en una factura electrónica. Gerardo Cabrera, me gustaría que el expositor se refiriera a las facturas POS que todavía emiten las grandes superficies. Si se requiere que entreguen factura electrónica, ellos ponen muchos trámites para obtenerla. La norma, digamos que el tiquete POS, interesante la pregunta que pone el señor Cabrera, eh, sigue vigente como soporte de costos, gastos e impuestos descontables hasta finalizado el año. Hasta cuando salga el calendario, por favor denle un vistazo a los artículos finales del decreto 358, y en el calendario va a estar explícito hasta cuándo ese tiquete POS no va a dar va a dar derecho a crédito fiscal, y de ahí pues va a desaparecer. O sea que en este momento las compras que ustedes hagan con esos grandes superficies sí le van a dar derecho a crédito fiscal. Cuando lleguemos a ese plazo que le estoy mencionando, que va a ser hacia finalizar este año, esas entidades pues tendrán que dar
facturas electrónicas porque ese cliente lo van a perder, ese cliente no está dispuesto a perder dinero, no va a perder ese costo, ese gasto, ese impuesto descontable porque no le dan factura electrónica y además tienen la obligación, están obligadas a entregar factura electrónica, así lo dicen las normas que están ahora en el decreto 1625 y así lo va a decir la resolución que la DIAN está preparando. Es una obligación, estarían frente a un incumplimiento de una obligación formal. Vamos con Diego Alzate. El certificado digital que otorga la DIAN cuando se es usuario de facturación gratuita, que lo hace a través de Andes SCDSA, ¿es solo gratis por el primer año? Bueno, noticia, ya no es nuestro proveedor, el proveedor de la DIAN ya no es Andes, es otra firma, se llama GSE, y sí tiene una vigencia de un año. Ese es el tiempo que tienen esos certificados digitales. Vamos con Rafael Becer. Muchas gracias por tan excelente conferencia. Tengo las siguientes preguntas. ¿La cuota de administración en propiedad horizontal requiere facturación electrónica? 2. Para los agricultores también. Vamos una hora, ¿listo? Ok. Entonces, ok. La DIAN ha establecido, digamos que cuando empezaba la conferencia mencionaba que hay unas obligaciones de facturar los ingresos cuando correspondan a la venta de bienes o la prestación de servicios. Cuando vamos a transacciones como esta que menciona la persona que nos hace la pregunta, la DIAN ha sacado doctrina en la cual establece que ese tipo de ingresos no corresponde ni a la prestación de un servicio ni a la venta de un bien. Entonces son actividades que no son, tienen la obligación de facturar electrónicamente. Pero digamos que ese conjunto residencial tiene locales, tiene otro tipo de ingresos. Ahí pues no le va a servir el documento que antes venía expidiendo y deberá expedir factura electrónica. Y la segunda pregunta, ¿para los agricultores también requieren expedir factura electrónica? Si tienen ingresos superiores a las 3.500 VTs de lo que estábamos hablando, están obligados, son facturadores electrónicos desde el momento en que lo define el calendario. Y para los que no son responsables de facturar electrónicamente, tienen dos caminos. Uno de los caminos es volverse voluntariamente facturador electrónico. Esa es una opción que todos tienen, digamos que para muchas industrias, para muchos sectores, eso es lo que se va a imponer. Porque como les mencionaba, el documento soporte lo va a hacer el adquirente, o sea, le estás poniendo una tarea a tu cliente y el cliente pues es posible que prefiera más bien que le factures electrónicamente. Entonces por eso existe la opción de que se conviertan en facturadores electrónicos. Pero la respuesta es, si tienen ingresos superiores a 3.500 VTs, ese agricultor va a ser facturador electrónico, si no el adquirente generará el documento soporte sobre esas compras. Gracias. Vamos con Fernando Cortés. Por favor, ¿cuánto tiempo se demora la expedición del certificado digital y por No te entendí la segunda parte. cuánto tiempo? Ok, yo como les mencionaba en la charla, hemos mejorado muchísimo la capacidad de gestión de los certificados. Antes nos estábamos demorando semanas afinando el servicio. Pero ahora, en el servicio que tenemos ahora, si usted ingresa, se postula, ingresa a los soportes que le pide la entidad de certificación digital y responde las preguntas de seguridad, usted en un ratico ya tiene su certificado digital para que pueda hacer pruebas, expedir facturas, notas de débito y crédito en el ambiente de habilitación y a los minutos ya puede irse a expedir facturas electrónicas. Realmente es como una hora, que es el tiempo que se refresca entre que usted termina las pruebas de habilitación para que usted pueda entrar a expedir facturas electrónicas. Solamente eso y ya lo estamos haciendo bastante rápido. Estamos teniendo buen suceso con ello. Zulma Rubio, quisiera saber si los consorcios y uniones temporales deben facturar electrónicamente. Frente al tema de los consorcios y las uniones temporales, digamos que la regulación no ha cambiado. Entonces, los consorcios y uniones temporales tienen varias opciones. Una es que cada uno de los consorciados facture lo que le corresponde de esas operaciones comerciales. La otra es que la unión temporal o el consorcio se conviertan en facturadores electrónicos y esa entidad pues generará
la factura electrónica, definiendo para cada uno de los participantes, pues cuál es la participación, el porcentaje que le corresponde dentro de esa transacción. Luz Galindo, ¿la factura de contingencia para quien la recibe tiene la misma validez? Sí, por supuesto, la factura de contingencia, tanto la que genere, y por eso el concepto aquí es bien interesante, y hay dos contingencias. Una es cuando usted genera la factura electrónica y la manda a la DIAN y no recibe respuesta de validación. Si usted cumple el protocolo que le mencioné de enviarla durante 3 veces cada 20 segundos, esa es una factura tipo 4 electrónica de contingencia. Esa factura usted ya se la puede entregar a su cliente sin la constancia de validación. Esa factura tiene todos los efectos fiscales. Ahora bien, vámonos al otro tema. Usted genera una factura por talonario, porque no pudo facturar, porque su software se averió, porque tenía alguna circunstancia. Esa factura de talonario de papel, pues tiene todos los efectos, adecuadamente costos, gastos, impuestos. Ahí. Pero es clave tener ese concepto porque a veces nos confundimos y entonces cuando alguien dice, oiga, la DIAN no está pudiendo validar las facturas electrónicas, los contribuyentes van y sacan el talonario. Y no, no funciona así. Si es la DIAN la que no le puede validar la factura electrónica, usted sigue facturando electrónicamente. Después le transmite la factura a la DIAN. Se saca el talonario cuando su software, su proveedor tecnológico no le permite facturar. Luz Ordóñez, buenos días. ¿Es válida la facturación POS para un restaurante, persona jurídica responsable de Infoconsumo? Buena pregunta. Sí, usted puede seguir usando el sistema de registradora POS para facturar transacciones, pero tiene que ser facturadora electrónica, porque es posible que alguien llegue a hacer una reunión de negocios o quiera un evento y sea alguien que necesita el costo, el gasto del impuesto descontable y entonces le va a decir, por favor, doña Luz, genéreme una factura electrónica. Entonces es ahí para que usted tampoco pierda clientes y esté ahí, pero sí puede seguir utilizando el sistema de máquina registradora, pero es obligación suya entregar factura electrónica cuando un adquirente se lo solicite. Vamos con Franci. ¿Cómo se maneja el tema de facturación electrónica en las ventas vía Internet? Igual usted en sus transacciones electrónicas, usted tiene la obligación de facturar, por cada transacción que realice, expedir la factura electrónica y digamos que ahí sí se desarrolla dentro del ambiente natural que es electrónico y usted genera las facturas electrónicas de sus ventas. Vamos con Estefanía. Buen día. ¿Qué requisitos se necesitan para obtener la firma digital? Digamos que la firma digital la estamos entregando a todos los empresarios. Básicamente la entidad de certificación, digamos que la entidad de certificación es una entidad que autoriza la ONAC. Ellos han hecho una acreditado la tecnología con la que expiden los certificados digitales y ellos necesitan comprobar que usted es usted. Entonces, por eso le van a pedir una copia del RUT, no se lo está pidiendo la DIAN, es la plataforma, pero esa información la necesita la entidad de certificación, le va a pedir un certificado, una copia de la cédula del representante legal y le va a hacer unas preguntas de control con respecto a las bases que ellos tienen para validar que usted es usted, información que solo usted como persona natural conoce y es en esencia lo que está pidiendo, no es nada más. Perdón, y si es persona jurídica, le está pidiendo el registro de Cámara de Comercio y si es persona natural que ejerce alguna actividad que está obligada a tener registro de Cámara de Comercio, también le está pidiendo eso, sino una notica diciendo que el Código de Comercio usted no está obligado a estar registrado en la Cámara de Comercio. Esos son los elementos que está pidiendo. William Vega Pulido nos dice, ¿las propiedades horizontales, centros comerciales, deben facturar sus cuotas de administración? Ya hemos contestado esa pregunta. Le mencionaba que en conceptos de la DIAN se entiende que ahí no se presta un servicio ni se vende un bien. No estaría dentro de las obligaciones de ingresos que facturados electrónicos. Vamos con Patricia Zúñiga. Si mi actividad como persona natural es un servicio cuyo consumidor siempre es el consumidor final, persona natural,
¿Estoy obligada a facturar electrónicamente o puedo facturar manualmente? Es una herejía. Está obligada a facturar y debe facturar siempre. Puede usar el tiquete de máquina registradora o lo que sea. Sandra Rubio, ¿la factura electrónica puede emitirse bajo el formato de etiquete POS? La factura electrónica puede en formato de post. Bueno, ahí hay un tema interesante. Un tema interesante. Digamos que la factura electrónica es el XML. Siempre va a tener la manera de hacerlo, que es con el XML, esa para la DIAN y para todo el mundo esa es la factura electrónica. Usted puede entregar representaciones gráficas. Digamos que en la que va a salir, usted encuentra los elementos, debe tener una gráfica que incluso puede consultar ahora en el anexo técnico de que debe tener una representación gráfica de una factura electrónica. Si dentro de esa tirilla que se asemeja a un post, usted tiene todos los elementos que pide ahí, que pide incluso un código de QR, un código QR de identificación, si todo eso lo tiene su servicio, pues no problema, pero no por eso puede decir que es post electrónico. Es una representación gráfica de una factura electrónica que lo hace y usted hizo el desarrollo tecnológico para que eso lo haga, pero tiene que cumplir con todos los elementos que tiene la factura electrónica. Porque ¿qué es la representación gráfica? La representación gráfica es un resumen de lo que trae un XML. Y usted pues, si es capaz de visualizarlo en esa tirilla, pues nada, perfecto. Es una buena manera de tener una representación gráfica. Pero debe cumplir con todos los requisitos. Adriana Cristancho, la pregunta de la numeración de facturación electrónica, ¿se empezaría con número 1 o en el consecutivo que voy de mis facturas en computador o de papel? Bueno, como guste usted puede hacerlo. Si usted quiere facturar electrónicamente y arrancar desde cero, bienvenida, puede hacerlo. O también el sistema de generación y de autorización de numeración de la DIAN le permite que usted arranque en un número posterior. En eso no hay ninguna a gusto del consumidor. Y digamos que también, dependiendo del software que usted use, hay software que no le permite volver a cero. Y está ahí. Es importante que la gente tenga en cuenta que para cada establecimiento de comercio debe identificarlo con un prefijo. Joana Farfán nos dice, ¿para cuándo se estima sea emitida la nueva resolución? Pues estamos trabajando en eso. Digamos que veníamos muy impulsados y llegó el tema de esta sanitaria y pues hubo que esperar un poco el gobierno y las directivas de la DIAN se han ocupado. Pero la sensación que tengo ya es muy personal, podría yo equivocarme, no compromete la DIAN en eso. Yo diría que máximo la primera semana de mayo. Esperaría que ya estuviese esa resolución, una resolución muy interesante. Ya la pueden ir estudiando y la pueden ir mirando que hemos publicado, porque se refiere a todos estos documentos equivalentes. Está ahí, digamos que lo que ahí hay muchas cosas que cambian, pero sí, claro, necesitamos todos saber y los mismos empresarios. Hay muchas personas que han aprovechado todo este tiempo para acercarse, iniciar a facturar en este último mes ya hemos recibido más de 8.000 nuevos facturadores electrónicos. Los empresarios son conscientes de que esto es temporal y también son conscientes de que es una realidad la factura electrónica y que tienen que hacerlo en algún momento y qué bueno arrancar antes para no tener sorpresas, afanes, las cosas que hace uno de último momento. Yo les digo a las personas que me preguntan que pues, si a usted no le gustan los deportes de alto rendimiento, ya hágalo despacio, vaya, mire y consulte, porque si se lo deja para el final puede ser difícil. Sí, interesante arrancar ya, ir viendo cuándo es, porque esto ya es una realidad. Con 100.000 contribuyentes difícilmente se daría un timonazo y dejaríamos esto hasta ahí donde va. Vamos con Orlando Erazo. ¿La DIAN ofrece algún mecanismo para que el empresario verifique la información registrada por el proveedor tecnológico
¿O el ente debe confiar y no hacer algún tipo de validación? Esa pregunta me gusta harto. Pedazo. Le voy a aprovechar que estoy compartiendo esta pantalla. Le voy a mostrar. Voy a, ahora tú me dices si se está viendo lo que estoy haciendo en el navegador. Sí, señor, estoy viendo en la pantalla en este momento. Espera, no me voy a meter Entonces, esta es la página web de la DIAN, la página principal. Aquí este es el botón de factura electrónica. Mira, son los botones de factura electrónica que estaba mencionado. Aquí está, usted encuentra factura electrónica, aquí va el micrositio. Usted encuentra la información técnica, las normas, de esto que hemos estado hablando en este tiempo de la conferencia, más otra cantidad de información más en detalle. Este botón es el botón de habilitación. ¿Usted cuándo lo pica? Cuando usted quiera registrarse para ser facturador electrónico, cuando usted quiera hacer las pruebas, cuando quiera pedir el certificado digital, si va a ser usuario de la solución gratuita, lo hace a través de este botón de habilitación. Y acá, facturando electrónicamente es cuando ya usted es facturador electrónicamente. Digamos que yo fui y me compré un televisor, que de paso les puedo mencionar que yo soy asalariado, no puedo usar el crédito fiscal, pero cuando yo me compre, perdón, cuando yo tenga compras importantes de activos para mi casa, para mi hogar, yo voy a pedir que me electrónicamente, porque me van a llegar a mi teléfono las facturas y para cualquier reclamación y cualquier tema que tenga, voy a pedir que me entreguen siempre facturas. La tirilla de papel, esa se pierde. Entonces, aquí usted, cuando usted ya está facturando electrónicamente, usted se puede loguear aquí como empresa, entonces le pide la cédula de ciudadanía, el NID del representante legal y el NID de la empresa. La identificación del representante legal y el NID de la empresa. Cuando es persona natural, usted ingresa por acá, su cédula de ciudadanía, y ingresa, y ¿qué hace después de eso? Le manda un acceso a su correo electrónico. Están funcionando muchos comercios en este momento, así funciona. Usted pica ese acceso y ya está dentro del esquema de factura electrónica. Aquí esta es una que si usted tiene certificado digital lo puede hacer ahí, pero yo no tengo aquí en mi computador, entonces él no lo encontró y por eso que no lo puede encontrar. Y este tercero es donde usted, señor Erazo, puede consultar la factura electrónica. Ya, no tengo por acá una factura de prueba para hacerla, para decirles cómo funciona. Pero usted aquí ingresa ese código y se le va a desplegar, va a salir qué pasó con esa factura. Le va a decir si la factura fue validada por la DIAN. Si no la encuentra es que fue rechazada. Pero aparte de todo le va a decir si hay 240 requisitos que tiene la factura electrónica y hay unos que son obligatorios y hay otros que no son obligatorios. Frente a los obligatorios, si los incumple, la DIAN le rechaza de una la factura, pero en los otros se la recibe y se la valida con anotación. ¿Qué le está diciendo la DIAN ahí? Que usted, en este momento hay una información que estamos pidiendo que no es obligatoria y entonces dice, ok, tengo mi factura, está bien. Pero si yo soy facturador electrónico y me entregan eso, lo que me está diciendo la DIAN es, oiga, vaya buscando esa data que más adelante se va a volver obligatoria para que usted la tenga bien. En este momento no es razonable porque es posible que usted no tenga, por ejemplo, el código postal de su cliente, pero es posible que más adelante quisiésemos que la información estuviese. Entonces, lo que le estamos diciendo es, vaya mejorando la información para que esté ahí, pero que no tiene ningún problema que usted reciba una factura que sea validada, que dice que tiene anotación. No pasa nada con eso. Vamos entonces con Viviana Mesa. Muchas gracias, doctor Valero, por la explicación. Creo que con esto también vamos a aclarar algunas preguntas que teníamos más adelante. Viviana Mesa nos dice, para las estaciones de servicio, se les generará factura electrónica. ¿Qué otro documento se puede entregar cuando lo solicite una persona natural? Ave María, esa pregunta muy buena. Imagínense que el único que está obligado en este momento en un calendario cierto a expedir factura electrónica son los distribuidores minoristas de combustible. ¿Por qué? Porque lo sacó el decreto 358, que dijo que a partir del 1 de septiembre del año 2020 los distribuidores minoristas de combustible van a entregar factura electrónica. Entonces quiere decir que si pues yo voy a tanquear mi carro cuando pueda, ojalá pronto, pues a mí me pueden entregar
tiquete, máquina registradora POS. Pero si yo soy un señor que me dedico a la parte logística y tengo camiones de distribución y voy a unas estaciones para que me los tanqueen, yo necesito como costo gasto la factura electrónica y esa es la que voy a pedir. Vamos con Jacqueline Barrero. Para un médico, abogado, ¿hay que tener factura? Sí, claro, si el médico o el abogado tienen ingresos superiores a los 3.500 UETs, es responsable de facturar electrónicamente. Ah, quienes lo contratan necesitarán en muchos casos el costo del gasto del impuesto contable y que por favor, genere esa adecuadamente. Doctora, ahí se nos está volviendo el audio, de pronto para que ahorita vamos con la última pregunta de Webex y damos paso a las preguntas que nos han llegado de Facebook. Carlos Osa, ¿los que realizan ventas tienda a tienda, la factura de papel seguirá siendo un medio admisible? ¿O de qué manera podrían realizar la facturación si por lo general son vendedores en moto? Bueno, esa pregunta ya está resuelta. Digamos que hay unos comercios que, y discúlpeme como lo expresé, lo digo realmente es porque tecnológicamente ya hay plataformas que tienen soluciones para que esos vendedores en el comercio lo puedan realizar. Hay empresas de estas que a través de las handheld pueden generar facturas electrónicas y se las entregan a sus clientes. Eh, y es, digamos, la manera como está operando el comercio. También hay una disposición que está quedando en el proyecto de resolución que también le permite que para esas ventas las facturas puedan ser generadas el mismo día, o sea, es decir, yo salgo con el camión, voy a distribuir productos y en la tarde llego y genero la factura electrónica desde la planta. Esa es otra de las opciones que están contempladas dentro del sistema, pero realmente estamos hablando que debes entregar factura electrónica y que si tu cliente no puede recibir la factura electrónica, pues le presentación gráfica de otra manera de factura. Salvo pues que estemos hablando que estás en contingencia, caso en el cual sí podrás facturar en papel, pero apenas superas la contingencia, que es cuando llegas a la planta, transcribes esa factura de papel al formato electrónico y lo envías a la DIAN para la validación. Muchas gracias, Alejandro Chila. Entonces, tienes la palabra, por favor, las preguntas que tenemos de Facebook. Hola Paola, muy buenos días, ya casi tardes. Un saludo muy especial también para el doctor Luis Hernando Valero. Y vamos con la primera pregunta que nos hacen a través de nuestro Facebook Live. En este caso es María Violeta Franco Jaramillo. Ella pregunta, un profesional independiente no tiene obligación de facturar, emite notas de cobro, pero en vista de que se quiere que sus contratantes puedan tomar las deducciones de sus honorarios, ¿puede facturar y hacerlo electrónicamente? Excelente como lo plantean. Así es la manera. Aquí se trata es de pensar en mi cliente. ¿Qué es lo que le beneficia a mi cliente? Y mi cliente lo que necesita por responsabilidades fiscales y también por los temas logísticos. Usted piense en una empresa que recibe muchísimas facturas electrónicas. Yo ponerle a mi cliente la tarea de que también me elabore mi documento soporte. Entonces, digamos que me encanta como ella lo menciona, la posibilidad que se le abre es que voluntariamente se convierta en facturador electrónico y de esa manera pues entra en este ecosistema. Seguimos con la segunda pregunta del Facebook Live. Vamos esta vez con Erika Velarde. Ella pregunta, en el caso de una organización de pequeños productos agropecuarios que siendo personas jurídicas no responsables de IVA y no cumplan con lo determinado por el artículo 437 del ET, entonces estas también son obligadas. Sí, sí, si venden bienes o prestan servicios, están obligados a... Vamos con la siguiente pregunta, esta vez es de Alderly López. Al adquirir la facturación electrónica gratuita, más adelante puedo cambiar a un proveedor tecnológico. Sí, usted puede usar la gratuita, puede
como les decía, usted puede usar la gratuita, tener un software propio, tener uno, dos o tres proveedores. No hay una limitación de la DIAN de permitir entrar y salir. Vamos con la siguiente pregunta. Esta vez nos pregunta Nati Orrego. Si escogí la fecha de inicio de facturación y me dice que no fue posible actualizar el RUT con responsabilidad 52 por una inconsistencia en otro campo, cuando se corrige esa inconsistencia, automáticamente se vuelve a actualizar el RUT o toca volverlo a escoger fecha de inicio de facturación electrónica. Sí, lo que puede hacer es ingresar al botón de habilitación que les mostraba y ahí puede poner la fecha y ok, la información suya en el RUT. La fecha que usted informó que desea que le será facturada electrónicamente, el RUT le actualiza automáticamente. Y vamos con la última pregunta por parte de... Muchas gracias, doctor. Vamos con la última pregunta por parte de Facebook Live. Nos pregunta Eva Julia Hernández. ¿Por qué la DIAN a algunas empresas solo autoriza rangos de 400 facturas electrónicas? Así se pidan más y solo por 6 meses. Toca estar pidiendo varias veces porque no alcanza la numeración. ¿Qué debo hacer para que el rango sea mayor? Sí, digamos que sí hemos recibido muchas sugerencias de los contribuyentes de implementar algunas en el sistema de numeración y pues está revisando porque si tenemos las situaciones como la que Eva, vamos, Perfecto, Paola. Por el lado de Facebook Live no tenemos más preguntas. Muchas gracias a todos los que comentaron y participaron a través del Facebook Live. Doctor Valero, muchísimas gracias por su tiempo. Ahora tienes la palabra para que puedas hacer el cierre del evento, por favor. Bueno, muchas gracias en nombre del Instituto Colombiano de Estudios Fiscales, ICEF, en alianza con el Instituto Nacional de Contadores Públicos y INSP, organizamos este evento. Doy las gracias a las más de 1000 personas que estuvieron con nosotros desde sus casas, a la DIAN, al equipo de trabajo de ambas instituciones. Y los invito a conectarse el próximo sábado a las 10 de la mañana, donde estaremos hablando sobre el marco jurídico de los sistemas de facturación y de factura electrónica. En él nos acompañará el doctor Álvaro Sánchez Uribe. Asimismo, los invito a que sigan acompañándonos en los próximos eventos que seguiremos programando para todos ustedes. Feliz día.